Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios, los amores y los secretos mejor guardados de tus estrellas favoritas. Y hoy, amigos míos, prepárense porque vamos a sumergirnos en un cuento digno de una novela turca de infarto. Hoy vamos a hablar de la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir hoy? Pues nada más y nada menos que cómo, al parecer, Can Yaman descubrió el amor de Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. El secreto por fin, revelado. Sabemos que fueron la pareja estrella de Erkencikus, y que la química entre ellos traspasó la pantalla. ¿Pero qué sucedió realmente? ¿Cómo se encendió la chispa? ¿Dónde y cuándo se dieron cuenta de que lo suyo era algo más que trabajo? Vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar cada rumor, cada gesto, cada mirada y a descubrir, juntos, qué fue lo que realmente pasó entre estos dos. Así que si te encanta el drama, si adoras las historias de amor y si no puedes resistirte a los secretos de las celebridades, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, darle un buen me gusta a este vídeo si te gusta lo que vas a escuchar. Empezamos ya. La historia de Erkencikus fue para muchos un flechazo a primera vista. La historia de Sanem y Can en la serie era un cuento de hadas moderno, lleno de malentendidos, de celos, de pasión y de un amor que parecía destinado a ser. Pero, ¿y en la vida real? La verdad es que desde el principio, la conexión entre Can y Demet fue innegable. Las miradas cómplices, las risas constantes, las bromas en el set. Todo apuntaba a algo más. Y los fans, como siempre, no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de cada escena, de especulaciones sobre la posible relación entre ambos. Pero, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo se dio el flechazo? Pues bien, los rumores apuntan a que todo comenzó como suele suceder en las novelas, con un simple encuentro en el set. Ambos actores, profesionales y dedicados, se sumergieron en sus personajes desde el primer momento. Can con su físico impactante y su carisma arrollador, y Demet, con su dulzura, su encanto natural y su talento innegable, crearon una combinación perfecta que cautivó a la audiencia. Pero más allá de la interpretación, la chispa parece haber saltado cuando se conocieron mejor. Pasaron largas horas juntos, rodando escenas, ensayando, compartiendo momentos. Fue durante esas horas que, según las fuentes, Can comenzó a ver a Demet con otros ojos. Empezó a admirar su profesionalismo, su dedicación, su sentido del humor. Y por supuesto su belleza. Pero la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta Can de que estaba enamorado? ¿Cuál fue ese momento clave en el que el amor se manifestó? Aquí es donde entran en juego los detalles más interesantes, los que nos revelan el lado más humano de esta historia. Se dice que el rodaje de Erkencikus fue intenso, con largas jornadas y muchas emociones. La química entre Can y Demet era tan fuerte que a veces, era difícil separar la ficción de la realidad. Los propios compañeros de trabajo notaban la complicidad, la conexión, la manera en la que se miraban. La tensión sexual era palpable, un hilo invisible que vibraba en el aire y que todos, desde los directores hasta el equipo técnico, parecían sentir. Existen muchas anécdotas sobre los momentos que consolidaron esta conexión. Una de ellas, muy comentada en las redes sociales, es una escena en la que Can, interpretando a Can, debía besar a Sanem, interpretada por Demet. El beso, según cuentan, fue tan apasionado, tan real, que todos en el set se quedaron sin aliento. Después de eso, los rumores sobre una posible relación se dispararon. Los besos en las telenovelas turcas, como bien sabemos, son un arte en sí mismos. Expresan sentimientos, anhelos, pasiones contenidas y deseos irrefrenables. El beso entre Can y Demet en esa escena en particular, según los testimonios, superó todas las expectativas. Fue un beso que transmitió no solo el amor de sus personajes, sino también una conexión profunda y genuina entre los actores. Un beso que pareció sellar, de alguna manera, el destino de ambos. Pero no solo los besos y las escenas románticas fueron el combustible de esta relación. También hubo momentos fuera del set que alimentaron la llama. Se dice que compartían cenas, salidas con el equipo y, sobre todo, mucho tiempo juntos para hablar y conocerse mejor. Can, conocido por su personalidad enérgica y extrovertida, encontraba en Demet una compañera perfecta. Ella, por su parte, se sentía atraída por la seguridad, la confianza y el romanticismo de Can.
Las cenas después de los extenuantes días de rodaje se convirtieron en un ritual. Compartían risas, confidencias y secretos. Khan, que siempre había sido reservado en cuanto a su vida privada, se abría a Demet, revelando sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Demet co. En su empatía y su calidez, escuchaba atentamente, ofreciéndole su apoyo incondicional. Las salidas con el equipo también fueron cruciales para forjar lazos más fuertes. Compartir momentos de ocio fuera del ambiente laboral permitió que se conocieran de una manera más informal y relajada. Jugaban, bromeaban y se reían juntos, creando un ambiente de confianza y camaradería que fortaleció la conexión entre ellos. Eran como dos imanes, constantemente atraídos el uno al otro. Sus miradas se cruzaban, sus manos se rozaban y sus risas resonaban en el aire. Hay quienes aseguran que la clave para que Khan descubriera el amor fue la sinceridad. Demet, con su personalidad auténtica y su forma de ser directa, le conquistó el corazón. Él, acostumbrado a la fama y a la atención mediática, se sintió atraído por la sencillez y la naturalidad de ella. En Demet encontró, al parecer, a una mujer que no se dejaba deslumbrar por su fama, sino que lo valoraba por lo que era como persona. La fama en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. A menudo las personas se acercan a los famosos por interés, buscando una parte de su fama o aprovechándose de su posición. Khan, que había experimentado esto en carne propia, encontró en Demet una excepción. Ella lo veía como un hombre con sus virtudes y sus defectos, y no como una estrella de televisión. Otra clave importante, al parecer, fue el apoyo mutuo. Durante el rodaje ambos actores se enfrentaron a desafíos, a críticas, a presiones. La industria del entretenimiento es exigente y competitiva. Las largas jornadas de trabajo, las críticas de los medios y la presión de los fans pueden ser abrumadoras. Fue en esos momentos de dificultad cuando se dieron cuenta de que podían contar el uno con el otro. Se convirtieron en un equipo, en un apoyo, en un refugio. Compartían sus miedos, sus inseguridades y se daban ánimo mutuamente. Cuando uno flaqueaba, el otro estaba ahí para levantarle. Se convirtieron en el ancla del otro, en el refugio seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los detalles. Los pequeños gestos, las miradas cómplices, las sonrisas robadas, las manos entrelazadas. Todo esto, dicen, fueron señales inequívocas de que algo estaba pasando. Los fans más observadores no tardaron en darse cuenta. Analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista, en busca de pistas. Y poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El lenguaje corporal es elocuente y las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde los fans analizaban cada mínimo detalle. Las miradas de Khan a Demet eran profundas y llenas de afecto. Las sonrisas que se dedicaban mutuamente eran cómplices y genuinas. Las manos que se rozaban, los hombros que se acariciaban, todo era evidencia de una conexión más allá de la amistad. Los fans, con su instinto agudo y su pasión por el romance, no se equivocaron. Vieron lo que estaba sucediendo y se entusiasmaron con la idea de una relación entre sus ídolos. Pero, ¿qué pasó con esta historia de amor? ¿Por qué finalmente no prosperó? La respuesta, lamentablemente, es incierta y envuelta en misterio. Los rumores apuntan a diversas razones: las agendas apretadas, las presiones mediáticas, las expectativas de los fans, o simplemente el hecho de que a veces el amor no es suficiente. Lo cierto es que, a pesar de la química innegable, la relación no llegó a buen puerto. La fama, como hemos mencionado, puede ser un factor determinante en las relaciones sentimentales. La constante exposición mediática, la presión de los fans y la dificultad de mantener la privacidad pueden ser difíciles de sobrellevar. Las agendas apretadas también fueron un factor importante. Los compromisos profesionales de ambos actores, las giras promocionales y los nuevos proyectos impidieron que pudieran pasar tiempo juntos. La distancia física inevitablemente enfrió la relación. Las expectativas de los fans, por otra parte, también fueron un factor de presión. La idea de que Khan y Demet eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real, generó una gran expectación. La presión de mantener esa imagen, de cumplir con las expectativas del público, puede haber sido abrumadora. Y por supuesto, el amor, a veces, no es suficiente. Las relaciones, como los seres humanos, son complejas y multifacéticas.
A veces, a pesar de sentir una fuerte conexión, las circunstancias, las personalidades o los diferentes caminos de la vida pueden impedir que una relación prospere. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la experiencia de Erkenci y el supuesto amor entre Can y Demet dejó una huella imborrable en sus vidas. Ambos actores han reconocido en entrevistas el cariño y el respeto que se tienen. Y aunque no hayan continuado juntos como pareja, el vínculo que crearon durante el rodaje de la serie es innegable. La serie y la relación que supuestamente nació en su set, los catapultó a la fama internacional. Erkenci se convirtió en un fenómeno mundial, y Can y Demet se transformaron en ídolos para millones de fans en todo el mundo. La serie les brindó oportunidades profesionales, reconocimientos y una legión de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Hoy en día, Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han protagonizado otros proyectos exitosos, han encontrado nuevos amores y han seguido demostrando su talento y su profesionalismo. Can ha incursionado en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Demet, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y demostrando su talento actoral. Aunque sus caminos se han separado, el respeto y el cariño mutuo permanecen intactos. Pero para los fans, la magia de Erkenci y la historia de amor entre Can y Demet sigue viva. Y de alguna manera, la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió entre ellos alimenta la leyenda. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y de que incluso cuando no prospera, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Los fans, con su eterna esperanza y su pasión por el romance, siguen soñando con un reencuentro, con un final feliz, con una segunda oportunidad para esta historia de amor. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural, un tema de conversación, un deseo colectivo. La química entre ellos era palpable, era evidente, era innegable. Era una fuerza que impulsaba la serie, que enganchaba a los espectadores y que generaba una expectación constante. Y es que el éxito de Erkenci no solo se basó en una buena historia, en una producción cuidada o en unas interpretaciones impecables. Fue sobre todo la química entre Can y Demet lo que hizo que la serie brillara con luz propia. Fue esa chispa, esa conexión, ese entendimiento tácito lo que atrapó a los espectadores y los convirtió en fieles seguidores. La historia de amor entre Can y Demet, real o no, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Es un recordatorio de que el amor, a veces es efímero, pero que sus efectos pueden perdurar para siempre. Es una prueba de que la vida, como las novelas turcas, está llena de giros inesperados, de momentos de alegría y de tristeza, de amores apasionados y de despedidas dolorosas. La incertidumbre sobre lo que realmente sucedió entre Can y Demet, lejos de ser un obstáculo, alimenta el mito, aviva la leyenda. Porque, como en toda buena historia de amor, el misterio y la especulación son parte esencial del encanto. Y así la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue viva en la memoria de los fans, en las redes sociales, en los análisis y en las especulaciones. Sigue siendo un tema de conversación, un objeto de deseo, una fuente de inspiración. Y quizás, algún día, la verdad absoluta salga a la luz. Pero hasta entonces la leyenda continuará, y la magia de Erkenci seguirá brillando con intensidad. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desentrañado secretos, analizado rumores y revivido momentos inolvidables de Erkenci. ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus análisis, quiero saber todo lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos desentrañando los secretos de tus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.